Aquí vamos a empezar a... Hola, 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 hola. ¿cómo estamos? hola, hola, ¿cómo están? Bien. Buenas Hola, tardes. Giuseppe. Hola. Todo por Hola, allá. aquí con un Bien, calor más o bien. menos. Por aquí está la misma también. Las mañanas harta vaguada y después sale el solazo. Por Hola, lo, Paola. por lo tanto, el tema es súper relevante. ¿Mm? Todo el rato. Hola, Bueno, hola. nos Hola, va- Paula, ¿cómo nos vamos estás? a quemar antes de la capacitación, pues. ¿Mm? Bien, bien por acá. ¿Y ustedes Mire, ahí? Bien, súper. gracias. Nos estamos riendo que nos vamos a quemar antes de la Ah, capacitación. Voy a abrir un poquito la ventana. Con decirles que ah, tenemos bueno. ya 5 incendios activos, todavía no partimos Oh. ni diciembre. ¿Y dónde están? Eso no sabía. Talagante, Pudahuel, Melipilla, tenemos bastante, la verdad. Melipilla. ¿Y Sí. partieron cuándo? O sea, ya llevamos 50 incendios, como a la fecha, pero claro, de agosto, mayo, por ahí empiezan No, Perdón. pero tú me incendios dices pequeños. activo. Sí, ahora sí. Bueno, vamos a esperar un ratito y como siempre vamos a esperar 5 minutos, 8 minutos y si no partimos nomás con los que haya. ¿Ah? ¿Les parece? Sí, ¿Sí? Sí, ¿Estás en la Sí, oficina? sí, ¿Estás en sí. tu casa tú, Marcela? estoy en la casa. Ah. Estoy en la tarde con teletrabajo. Oye, ¿cómo es eso del teletrabajo? O sea, ¿ustedes tienen así la posibilidad de trabajar en la casa? No, es que hay una ley de compatibilidad para familiares con hijos menores de 14 años que se llama conciliación familiar Ya. con personas con capacidad o cuidado. Ah, Es la claro, ley de claro. conciliación familiar. O sea, cuando tú tienes también una persona enferma en la casa, qué sé No, yo. básicamente son tres. Son hijos menores de 14 años, personas con discapacidad o que requieran de más apoyo. Esa es la ley de conciliación familiar. Tienes que adjuntar todos los papeles, elevar la solicitud, ahí decir qué día estás solicitando teletrabajo, te lo evalúan y de acuerdo a la ley tienen un tiempo como para responderte. ¿Y eso es por un tiempo dado o hasta que te decían que no? O sea, Es que te la lo ley, entiendes. o sea, la ley Sí, pero siempre la tiene ley el te dice por espíritu un... de obviamente favorecer al trabajador con una propuesta que tú das, po. No es que te impongan a ti la propuesta, tú dices, mira, en mi caso necesito tal horario por tales razones y fue dada. Claro, pero la pregunta era si acaso eso es por cuánto tiempo. ¿Es por un año, renegociable al año Mm. siguiente? ¿O eso no está O sea, las establecido? personas que están con niños chicos hasta que cumplan 14 años ya no es parte de la ley. En mi Ah, ya. caso, a la Sofi nunca se le va a pasar su condición, No, pues, no. ¿cachai? Claro. Hola, señora Elia. Hola, señora Elia. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Bien, gracias por estos lados. Y bueno, ¿Y ustedes? aquí quejándonos que estamos muertos de calor. Aquí está rico. Sí, con un poco de viento, con algo de agua costera, pero dentro de lo normal, súper bien. Ya, miren, yo creo que vamos a empezar porque hay otra gente que se está uniendo, pero como que se quedaron pegados, así que ahí yo no puedo hacer mucho, esperar que se conecten en aras de las personas que llegaron a la hora. Eh, ¿Te parece, Ignacio? Me parece. No Ya, hay ningún problema. ya. Bueno, gracias a todos por estar en esta oportunidad, previo a un, ¿cómo llaman? Un feriado XXL.
Porque escuchaba las noticias, la única noticia ahora es la cantidad de gente que se está yendo de Santiago. Así que está más o menos complicada la cosa. Eh, bueno, vamos a trabajar un poco el tema de los incendios forestales, para lo cual me he contactado con Ignacio Fernández, quien hoy día está trabajando en CONAF y está como encargado, ¿no es cierto?, de todo el tema prevención de incendios, que yo creo que es un tema tremendamente importante para todos ustedes, sobre todo porque es necesario tener un poco de conocimiento con respecto a lo que son los incendios y no, obviamente, y no esperar que llegó el incendio para decir, oh, yo debería haber sabido esto, debería haber tenido algún elemento un poquito más en consideración. Entonces, Ignacio, le vamos a dar la palabra. La idea es que Ignacio va a hacer una presentación que es un poquito extensa. Si estamos cansados a la mitad, pararemos y después una ronda de preguntas si les parece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Ya. ¿Sí? Sí, Sí, Ya. Giuseppe, ¿escuchas? Sí, sí, fuerte y claro, de acuerdo. Ya. Ya, Ignacio, creo que te había dado los permisos Estamos listos. Sí, ahí está. Se ve bien la presentación, ¿cierto? Ya, Sí. bueno, para partir, me voy a presentar nuevamente. Soy Ignacio Fernández Uribe, soy de profesión ingeniero agrónomo y estoy trabajando hoy en día en prevención de incendios forestales acá en la CONAF. Específicamente mi cargo es el administrador regional del uso del fuego. Yo tengo que ver todo lo que sean las quemas agrícolas, alternativas de uso del fuego, fiscalizaciones de quemas y, bueno, ayudar en lo que es silvicultura preventiva y cosas que vamos a estar viendo más adelante. Espera que me están llamando el teléfono, voy a bajar el volumen. Ya, para partir un poquito, yo tenía entendido que esto iba a ser a nivel como un poco nacional, que no íbamos a tener mucha gente de la región, o íbamos a tener diferentes lados eh, de diferentes regiones. Por ende, está un poquito no tan específico, sino, a ver, deme un segundito, un segundito. ¿Todos escuchan bien? sí, está Sí. muy Sí, bien el sonido. Ok. sí. todo bien. Les pido disculpas porque trabajar en emergencia es medio como loco, pero vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito del contexto de los incendios forestales en la región metropolitana y vamos a tratar de extrapolarlo a las otras regiones para poder tener como un concepto un poco más claro de esto. Para poder partir, y iniciando un poco lo que son las estadísticas, vemos este gráfico que habla del quinquenio. Nosotros en CONAF trabajamos a través de quinquenio, o sea, 5 años por lo menos de búsqueda de información para tener una estadística un poco más clara, un poco más específica dentro de lo que son los incendios. Desde el 2018 hasta el 2023, que pasó el quinquenio, se han quemado alrededor de 22.000 hectáreas, después lo vamos a ver más que son 28, pero en este gráfico dicen 22.000. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos se han quemado alrededor de 22.000 canchas de fútbol, para poder igual estar nosotros como entendiendo cuánto es una hectárea o tratando de asimilarlo aquí como a la realidad. Si vemos bien, Melipilla es la provincia con más quemadas agrícolas, más número de incendios forestales y más superficie quemada. Esto tiene que ver en una correlación directa con el hecho de que las quemas agrícolas los incendios forestales se producen donde está la interfaz urbano-forestal más grande. En este caso, es donde convive el campo, lo forestal y lo rural en un mismo sitio. Melipilla, si bien se ve ahí un incremento de los números de incendios forestales, también se le ve una gran superficie de bosque nativo, por decirlo, o de lugares que se han quemado. No así Maipo o Cordillera o Talagante, que si bien hay hartos incendios forestales, la superficie no siempre es una alta superficie. ¿Esto qué quiere dejarlo en claro o para poder hacerle como un switch a ustedes? De que no necesariamente la cantidad o a mayor cantidad de incendios voy a tener una mayor superficie que se ha quemado. Hemos tenido incendios, uno en la temporada que han quemado 8.000 hectáreas, como pasó en Valparaíso lamentablemente en el verano, y hemos tenido 15 incendios que han quemado 0,5 hectáreas. Poco para poder entender lo errático y lo raro, por decirlo, que son los incendios forestales y la forma, lo complicado que es combatirlo.
Esto es una imagen de la región metropolitana. Como lo ven, el centro de la región metropolitana es como lo que llamamos nosotros la jungla de concreto, por decirlo. Siempre nosotros asociamos de que Santiago o la región metropolitana es puro cemento. Y no es así. Todo lo que ustedes ven en verde y todo lo que ven en amarillo y naranjo por el lado son bosques. Si lo vemos ahí como nos sale en el grafiquito o en el cuadro, la área urbana e industrial es un 8,7%, los bosques 24%, pradera y matorrales 28%, terrenos agrícolas 14% y áreas desprovistas de vegetación 16,5%. Entonces, no es como que Santiago, la región metropolitana, esté libre de un bosque. De hecho, estamos viviendo y estamos conviviendo alrededor de un bosque, que en este caso sería el bosque esclerófilo de la región metropolitana. Ignacio, ¿puedo hacerte Aquí, una pregunta? sí, las preguntas cuando quieran, en el momento que sea más interactivo, para mí mejor. Ya, si puedes volver un poquito a la anterior. Me imagino yo que esa realidad que tú estás mostrando, que es particular obviamente de la región metropolitana, es como muy parecida en las regiones. Yo creo que a veces en las otras regiones, mientras más vamos hacia el sur, debe ser que tienen más cantidad de bosques alrededor de una zona habitada, y probablemente hacia el norte debe ser un poquito contrario. Pero esta figura que tú muestras se repite en casi todas las regiones, supongo yo, ¿no? Sí, sí, como dices tú, Alan, bien dicho, hacia el sur vamos teniendo un poquito más de agua, por ende hay más proliferaciones de bosque, más fauna, más flora, y claro, se tiende a dar como una similitud entre las regiones, sobre todo con el tema de los incendios forestales en sí. Pero sí, asertivo lo que tú dices, Alan. Ok. Para seguir un poquito en esto, este es un mapa de los incendios forestales que hemos tenido en los últimos 5 años. Son 1975 incendios y se han quemado una superficie de 28.131 hectáreas. Realmente alarmante y preocupante, pero a la vez nos da también un modelo de poder seguir y cómo poder hacer, según la prevención, las funciones para poder tener una mitigación de incendios forestales. Si ustedes lo ven aquí, se ve que Talagante, El Monte, Santa Cecilia, Chacabuco, Lampas, todo, en todos lados hay incendios forestales. Eh, Ignacio, se- disculpa, Dime, ¿qué Marcela. periodo es? No caché. Esto es del 2019 hasta el 2024. O sea, esa cifra corresponde a ese periodo, 2019-2024. Sí, el último quinquenio, los últimos 5 años. Gracias. Sí. Es solamente para poder ver que independientemente de la zona en la que estamos, igual hay incendios forestales donde hay cemento. Si lo ven dentro como la capital al final, dentro del centro de Santiago, sí hay incendios. Hay en La Reina, hay en Pudahuel, hay en Maipú. Zonas donde hay harto cemento, pero aún así convive el área forestal o agrícola con la empresa de la ciudad o la gente, por decirlo. Esto solo a modo de poder ir viendo como la visualización de lo complicado y lo ocurrente que son los incendios forestales. Voy a tomar una provincia en particular para poder darlo como ejemplo, que sería la provincia de Cordillera. La provincia de Cordillera del 2019 hasta el 2024 nos ha dado estos datos. Si bien en la comuna de Pirque, en 2019 teníamos 13 ocurrencias de incendios forestales, quemando una superficie de 128 hectáreas. Y hoy en día, como les decía, eso ha sido un poco a la inversa. Hemos tenido más incendios forestales, pero de una menor superficie que se está eh, afectando. Eso pasa y se repite en San José de Maipo. Puente Alto, por el contrario, tiene un carácter muy diferente a San José de Pirque, que tiene un problema a nivel sociocultural y económico. Y lo que no está pasando es que mucha gente se está tomando los rucos, con los rucos se están tomando cerros, se están tomando lugares donde antes no había casas o no había edificaciones, y hoy en día ellos están viviendo ahí. Por ende, muchas veces en toma, muchas veces con eh, irregularidades en la luz, irregularidades en el gas, etcétera, y lo que hace eso es tener más incendios forestales. Por eso un poco es la diferencia. Pero si ven un poco el gráfico o el cuadro de datos, se da a entender que la tendencia es de bajada y una menor superficie. ¿Eso por qué? Porque al final se están haciendo medidas de mitigación y de prevención que están funcionando, tanto como cortafuegos, tanto como educación, difusión, etcétera. Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso mismo vamos a seguir con la provincia de Cordillera y vamos a mostrarles que la distribución espacial de los incendios forestales es esa. Asimismo quiero que lo vean porque el próximo cuadro vamos a hacer una relación con las medidas de prevención que se han hecho.
Tenemos San Vicente, La Arcaya, el Principal, El Peñón, Camilo Enrique, Camino del Toyo, el Toyo Manzano y Lagunilla. Todos son parte de la provincia y específicamente de la provincia de Cordillera, específicamente el Pirque, donde hemos tenido incendios forestales. ¿Qué hacemos nosotros como prevención? Y que lo van a ver aquí en este mismo cuadro, es hacer medidas a través de la misma prevención para poder mitigar en los sectores donde se están dando incendios forestales. En color azul, ustedes tienen lo que es edificación y difusión. En color naranjo, es la gestión del territorio. El amarillo, la investigación de causa y la regulación del uso del fuego en rojo, que sería como el departamento que yo estoy acá. Ahora, ¿por qué es importante esto? Sobre todo el punto amarillo, que es la investigación de causa, es porque nosotros, una parte de lo que es prevención es la UAD, que es la unidad de análisis y diagnóstico. Y ellos van a investigar por qué empezó o surgió el incendio forestal. A través de encontrar la causa, nosotros podemos hacer prevención localizada y focalizada en lo que pasó en ese momento. Por decir un ejemplo, Melipilla tiene el Camino a la Fruta. El Camino a la Fruta tenemos incendios siempre por colillas de cigarro. Entonces, ¿qué hacemos? Enfocamos la prevención en carteles, en avisos, en propagandas que digan no fume o si fuma, no tire la colilla para el suelo, etc. Se va cambiando según la región y el lugar donde se están haciendo la prevención. Ignacio, Dime. y en ese sentido se ha medido como no el impacto, sino el efecto que ha causado, por ejemplo, esa medida. Sí, sí, se han medido los ¿Sí? impactos. No muchas veces son con favorables. De hecho, es poco. Lo difícil de la prevención es cambiar un poco, como lo pienso yo, la educación de las personas. A través de la educación es el mejor método para la prevención. Y no hemos tenido mucho como feeling en ese sentido porque la gente lleva mucho tiempo con muchas actividades y causas que siguen haciendo normalmente. Por un ejemplo, me pasó hace un par de días, un par de meses que fui a la Quebrada de la Plata y encontré una persona haciendo fuego para hacer un asado. Le tuve que decir que paralizarle el fuego y decirle que no podía hacerlo, y la excusa que me dio fue que él lo llevaba haciendo 40 años. Entonces, es difícil, bueno, yo le respondí, qué suerte que en 40 años no te ha pasado nada, porque hemos tenido gente que se prende un cigarro, como les decía, y se le quema 5.000 hectáreas, 4.000 hectáreas. Y Andino allá en Lo Barnechea también. Puede haber sido por una herramienta que uno no se dio cuenta y quema infinitas hectáreas. Entonces, cuesta que la gente empiece a entender, pero una vez que empiezan a tener el contacto con el incendio forestal, son mucho más conscientes en ese sentido. Suena como rudo y cruel, pero lamentablemente la gente se da cuenta cuando es reactivo que cuando es preventivo. Entonces, eso es una cosa que hay que cambiar a nivel como cultural, creo yo. Esto nosotros también trabajamos a través de simulaciones. Nosotros tenemos aquí una simulación de un incendio forestal que también es en el sector de Pirque de San Juan, el cual nosotros vemos a través de 6 horas de incendio forestal eh, cómo se está afectando. Eh, si vemos ahí, un incendio forestal que partiera arriba del cerro estará en 6 horas quemando 30 viviendas. Calculamos más o menos que son 4 personas por vivienda, entonces son 120 personas. 30 mascotas por una por vivienda, fauna silvestre, vegetación nativa y servicio ecosistémico. Eso en 6 horas de fuego, para que vean lo errático y lo duro que es trabajar en incendios forestales y no tener medidas de prevención en esto. Esto solamente en San Juan de Pirque, nosotros un poco lo hacemos de manera drástica y como gráfica, para que la gente entienda el riesgo que están llevando y conviviendo cuando se van a vivir a los cerros o cuando están cerca de una interfaz urbano-forestal. ¿Cómo se mueve esto? Ahí está. Pero vamos ahora a lo esencial. ¿Qué es un incendio forestal? Un incendio forestal es un fuego de cualquiera sea su origen y peligro o daño a las personas que se propague sin control en terrenos rurales a través de la vegetación leñosa, arbustiva o herbácea o viva o muerta. Es decir, un fuego injustificado y descontrolado en el cual los combustibles vegetales que están preparados para poder quemarse, se destruye todo al paso. Cabe decir que el fuego va a quemar hasta que no tenga más combustible que quemar. Por eso de repente vamos a ver más adelante que hay ciertas operaciones o medidas o manejos de silvicultura que nos pueden ayudar un poco a prevenir esto mismo. Entonces, entendiendo que es un fuego sin control, vamos a ver cómo combatimos estos incendios forestales. A través del Decreto Supremo 733 de 1982, la CONAF, o la Corporación Nacional Forestal, tiene el cargo de la prevención y del combate de los incendios forestales.
O sea, la persona al mando es CONAF cuando tenga que ver en los ámbitos de incendios forestales, tanto técnica, jurisdiccional y legalmente. ¿Cómo nosotros combatimos los incendios forestales? Tenemos tres tipos de recursos. Los recursos aéreos, que yo me imagino que más de alguno lo ha visto, el helicóptero con un carrito que está colgando, el cual es el Bambi, como le decimos nosotros, que absorbe agua y la va tirando. Los recursos mecanizados, como el que tenemos aquí abajo, que se llama skidder, que más o menos con palabras simples es un bulldozer que va arrasando todo por su paso en vegetación. Y el recurso terrestre, que al final es el recurso más importante que yo creo que tenemos, que son nuestros brigadistas. Aquí en Santiago tenemos, perdón, en la región metropolitana tenemos alrededor de 30 brigadas que están por toda la región metropolitana cubriendo las 6 provincias. Cada una de las brigadas tiene alrededor de 5 hasta 10 personas, algunos son helitransportados, otros se van en auto, pero tenemos muchas brigadas con muchos brigadistas dispuestos al tema del trabajo de los incendios forestales. Cabe decir que hoy en día el incendio forestal y la guerra son los dos trabajos, por decirlo, con mayor peligrosidad que hay en el mundo. Y sobre todo en las etapas donde no son los combates, sino en la replegada o en el inicio, cuando uno anda un poco más bajo de adrenalina. Pero son realmente los trabajos más difíciles y también mortíferos del mundo. ¿Cómo detectamos los incendios forestales? Tenemos tres formas de poder detectar los incendios. Tenemos torres de observaciones, que están en puntos estratégicos de toda la región, cámaras de detección, que a esto se le suman cuatro cámaras nuevas de inteligencia artificial, las cuales van monitoreando la producción de humo y vamos viendo coordenadas y podemos llevar los recursos más rápido, y el número de emergencia de CONAF, que es el 130, un número de emergencia 24/7, siempre que llamen al 130 va a tener una persona que puedan comunicarse y poder hablar con ellos, ya sea para hacer una denuncia, para poder decir que hay un incendio forestal, o para cualquier pregunta de lo que necesiten a través de CONAF. Hay conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta para poder saber lo que es un incendio forestal. Este es el triángulo del fuego. Son tres, por decirlo, tres conceptos que en conjunto hacen el fuego. Lo más probable es que ustedes ya lo sepan. Necesito oxígeno, una fuente de calor y combustible para que haya una llama. En el caso de los incendios forestales, el combustible sería toda la material vegetal, ya sea viva o muerta, como vimos anteriormente, que se pueda quemar. De estos tres conceptos, hay uno nomás que podemos manejar, que es el combustible. ¿Cómo lo vamos a manejar? Lo vamos a ver más adelante, pero hay medidas para poder manejar este combustible, cosa de que si llega a estar los otros dos conceptos presentes y este no esté, no haya un fuego, por ende no haya un incendio forestal. Es la única forma de poder manejar el combustible. Asimismo, tenemos la triada del fuego, que es cómo se comporta el fuego a través de la topografía, el combustible y las condiciones atmosféricas. No es lo mismo tener un fuego plano que tener un fuego en pendiente. Va a cambiar todo su comportamiento. No es lo mismo tener un fuego sin aire o sin viento que con viento. Y no es lo mismo tener un fuego de un combustible ligero o un combustible pesado. Nuevamente, el único de los tres conceptos que nosotros podemos manejar en este sentido es el combustible. No podemos manejar la topografía ni las condiciones atmosféricas. Es solo con medidas de silvicultura que podemos manejar el combustible, que la vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿qué son o qué tipos de incendios tenemos nosotros a nivel nacional? Tenemos incendios superficiales, que como se ve en la pantalla, es un incendio a ras de piso. Toma lo que son los pastos, los matorrales, todo lo que es un poquito más pequeño de entre 10 y 50 centímetros de altura. Tenemos los incendios de copa, que son los incendios que ustedes ven cuando se empiezan a quemar los árboles ya. Y los incendios subterráneos, que esto no se ve mucho en la región metropolitana, pero se ven más para el sur, donde hay más materia orgánica, más raíces que están dentro del suelo y se propagan así. De aquí, el más fácil de controlar es el incendio superficial. Del más difícil de controlar, el incendio de copa. Y el más complicado, por decirlo, para identificarlo o saber de dónde viene la fuente de calor, es el subterráneo. Asimismo, tenemos que los incendios superficiales son manejados por los brigadistas, solamente con herramientas para poder cortar el fuego. Los incendios de copas son manejados por helicópteros o aviones, los cuales tiran, no sé si, bueno, se deben acordar que llega el avión, el helicóptero pasa con una cantidad de agua, con retardante, y hacen que la intensidad calórica baje para que los recursos de los brigadistas vayan y combatan el incendio forestal. Y los incendios subterráneos se tienen que trabajar sí o sí con maquinaria. La idea de la maquinaria es poder hacer un hoyo para poder saber, se hace el hoyo, va a entrar oxígeno y va a salir fuego.
Entonces, por ahí vamos a poder saber de dónde viene el incendio forestal o subterráneo y vamos a poder combatirlo de mejor forma. El más caro, el incendio de copas, y el más barato o el más fácil de controlar nuevamente, el incendio superficial. Nosotros tenemos no un dicho, sino una palabra como para identificar cuando un incendio de copas se corona. ¿Qué significa que se corone? Significa que el fuego ya llegó al ápice máximo de la planta, o de este caso del árbol, y cuando llega o pasa eso, el árbol ya es prácticamente insalvable y lo que hay que hacer es enfocar los recursos en ver otro tipo de apagar el fuego en otros lados o empezar a hacer cortafuegos, etcétera. Eso se va viendo en el comando de incidente que está en la emergencia. Eso lo va viendo un comandante que está a cargo de CONAF, que está a cargo del incendio forestal. Ahora, hay unos conceptos que son claves para poder entender cómo avanza el fuego, cómo funciona el fuego, que son la continuidad vertical y la continuidad horizontal. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver cómo van en contacto la vegetación en sí. Si están uno al lado del otro o si están de abajo hacia arriba todos como pegados, por decirlo. ¿Qué es lo importante de esto? Es que me hace que un incendio superficial, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, me pueda pasar un incendio de copas fácilmente. Entonces los recursos y la forma de combatirlo son completamente diferentes y tienen que ser unificados en uno. Como dice el nombre de la continuidad vertical, es todo lo que tenga que estar en contacto hacia arriba, verticalmente. Y lo horizontal, que está hacia el lado. ¿Para qué? Para poder ver esto que se llama el combustible escalera. Les voy a mostrar, ahí la flechita sale, partimos, si es que lo ven aquí a la izquierda, del pasto, el pasto me empieza a tomar el matorral, y el matorral es estar en contacto con con las ramas de los árboles, me toma el árbol entero. Y se ve como una escalera. Podemos dividir el estrato del bosque en tres: inferior, medio y alto. Si nosotros tenemos esta continuidad y no manejamos tanto la continuidad vertical como horizontal, nos va a pasar esto: que el incendio va a partir de un pastizal y me va a llegar a coronar los árboles sin ningún problema, sin ninguna rapidez, con mucha rapidez y sin importarme si el material está seco o está húmedo. Lo más probable es que el incendio empieza a secar lo que va a seguir quemando, por ende va a seguir continuando con este combustible escalera, va a seguir quemando todo hasta que no quede nada. Por eso es importante el manejo del entorno, el manejo del bosque, el manejo de nuestras casas, para poder estar más preparados. Ojo, no hay nada que sea ignífugo, no hay nada que no se queme. Por eso hay que tener las medidas lo más bien hechas posible y saber a quién llamar, a quién responder para poder enfrentar la emergencia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reducir el combustible escalera? Tenemos 5 formas de nosotros reducirlo: la poda, el raleo, el silvopastoreo, cortafuego y cortacombustible. Lo vamos a ver uno a uno para poder analizarlos bien. ¿Qué es la poda? Bueno, lo más probable es que aquí todos sepan que al final es cortar las ramitas que están más en contacto con el primer estrato, por decirlo, o levantar las copas del árbol. ¿Con el fin de qué? De que no se haga este combustible escalera que yo le estoy hablando. Cosa de que los matorrales o los pastizales no lleguen a estar en contacto nunca con el árbol, por ende, nunca se va a hacer el incendio de copas. Es solamente podar y levantar las copas. Como sabéis, proceso que consta de la eliminación de parte de un árbol o arbusto y tiene por objetivo productivo, pero en el contexto de incendios forestales, la eliminación del combustible vertical. O sea, eliminamos todo lo que vaya hacia arriba del árbol que esté en contacto. El raleo. Esto también tiene un doble propósito. Tiene un propósito productivo y tiene un propósito de prevención de incendios forestales. El raleo tiene que ver con la eliminación de árboles muertos en pie. ¿Para qué? Para que no se produzca también esta continuidad horizontal y vertical. Ahí se ven en las dos fotos que hay un bosque que no se manejó y hay otro bosque que sí se manejó. Viene un incendio superficial y en el bosque de la izquierda se va a quemar todo. En cambio, en el otro bosque no va a estar esa continuidad. Por ende, se salva un poquito más del bosque. Ahora, cabe decir que, ¿por qué son tan importantes eliminar estos árboles muertos en pie? Porque como están muertos, no tienen humedad. Y cada año se van a ir secando aún más. Cosa de que cuando estén disponibles por una chispa o por cualquiera sea el caso de la fuente de calor, se vayan a prender instantáneamente. Eso es el fin al final del raleo en sí. Hay que tener cuidado con el tema del raleo, porque muchas veces hay árboles que están protegidos dentro de la región metropolitana, los cuales no se pueden cortar, pero sí se pueden podar. Por eso es bueno que tengamos como toda la
las alternativas de poder hacer este manejo del entorno o del bosque. El tercer punto es el silvopastoreo. Esto también tiene un doble propósito, tanto como engorda de animales como para prevención de incendios forestales. Aquí mucha gente, sobre todo en Melipilla, lo que hace es prestarse el ganado para que se coman el pasto del vecino. Literalmente es eso. Con el fin de que nosotros dejemos el pasto en menos de 10 centímetros, que es lo que lo dejan los animales, y los animales tienen este pasto para la engorda, que quizás no es el mejor o lo que queramos como predilecto para el tema ganadero, pero sí al final en temas de sequía y como han estado los últimos años en temas de forraje, sirve. Es realmente impresionante cómo funciona y cómo trabajan los animales porque dejan el pasto literalmente como si hubiera pasado una orilladora o una cortadora de pasto. Y se van pasando como por cuarteles para poder reducir el material vegetal. El cuarto es el cortafuego. Aquí tengo un videíto, no sé si se puede ver. ¿Se ve, cierto? ¿Se escucha? Sí, Voy a bajarle un poquito el volumen. no se escucha mucho, pero No es la idea, es un helicóptero, así que mejor que no se escuche. vaya. Acá tenemos ese videíto cortito que sale error de de la reproducción, que si bien nosotros nos damos cuenta de que el viento va de derecha a izquierda, podemos identificar que los árboles se están quemando de izquierda a derecha. Entonces eso tiene poco sentido. Decimos, pero ¿cómo si el viento va para el otro lado? ¿Por qué se están quemando al revés? Es por específicamente que existe continuidad de los combustibles, tanto horizontal como verticalmente. Y como les decía en un principio, si el fuego tiene que quemar, va a seguir quemando hasta que no haya nada más de combustible y se apague solo. Por eso en muchos lados en Canadá, o bueno, aquí en Chile no se hace mucho, pero se hace este tema del contrafuego, que si viene un incendio de derecha a izquierda, nosotros quedamos de izquierda a derecha, y en algún momento se van a juntar los fuegos y se van a apagar por no tener más combustible. El cortafuego tiene que ir acompañado específicamente de un cortacombustible. ¿Por qué? Porque, bueno, primero identificar que el cortacombustible y el cortafuego son diferentes. El cortafuego significa dejar el suelo mineral, o sea, no dejar ningún rastro de material vegetal en el lugar, que se vea la gravilla, que se vea la arena, que se vea toda la piedra, cosa de que eso no se va a quemar. Y el cortacombustible, a diferencia, se le dejan 10 o 15 centímetros de altura del pasto. ¿Con qué fin? Nosotros entendemos también todo lo que es la erosión y cómo se hace el impacto en los sistemas, en los diferentes sistemas de biodiversidad, sistemas ecológicos, ecosistémicos, perdón, que no podemos dejar y empezar a erosionar todos lados porque vamos a tener otros problemas que no sean incendios forestales. Podemos tener la luz, podemos tener correntía, podemos tener lixiviaciones, etcétera. Por ende, se deja el pasto a 10 centímetros y después viene el cortafuego de enseguida. Entonces, como hablamos del combustible escalera, este sería un combustible escalera inverso. Viene de harta vegetación que se está quemando y va bajando la intensidad hasta llegar a un pastito de 10 centímetros. Y cuando el pastito de 10 centímetros choque con el cortafuego, va a tener una intensidad demasiado baja. Por ende, se va a apagar absolutamente instantáneo. Esa es la idea. Ahora, eso era como uno de los pilares de lo que es la prevención de incendios forestales que tiene que ver con la silvicultura preventiva. Ahora vamos a ver lo que es casa fortalecida y espacio de autoprotección. ¿Qué son estos dos temas? Son cómo nosotros vamos a manejar el entorno de nuestra casa y nuestra casa, la materialidad de nuestra casa, para estar más preparados frente a un incendio forestal. Cabe decir, como les contaba anteriormente, que no hay nada que sea prueba de fuego, no hay nada que sea ignífugo. Por ende, estas son eh, medidas que nosotros tenemos que tomar para las partes más débiles de nuestra casa en caso de que nos venga un incendio forestal. Ustedes se preguntarán o sabrán que cuál es la parte más débil de nuestra casa. Yo les diría que efectivamente es el techo. El techo por lejos es la parte más delicada que tenemos que tener, porque una vez que el techo se nos quema o parte quemándose, genera un vórtice de aire, moviéndose hacia arriba hacia abajo. Por ende, el fuego sube y baja y te compromete toda la casa. ¿Cómo nosotros podemos manejar eso? De diferentes formas. Ponte tú la entrada de las pavesas. No sé si aquí conocen el concepto, pero una pavesa es un material incandescente que va volando. 500 grados, 600 grados, va volando y se va posando en diferentes lados y produce otros focos de incendio. Muchas veces esos mismos incendios forestales pasan por una pavesa, llegan a una casa y traspasan un incendio forestal a un incendio estructural. Y viceversa, también pasa que un incendio estructural se nos puede mover, se nos puede quemar alguna parte de la casa y eso llegará a ser un incendio forestal y tenemos diferentes
perjudicación en ese caso. Entonces, las situaciones que hay que considerar son la entrada de las pavesas, la entrada de brasa, que brasa también lo llamamos rodado, que no sé si se han dado cuenta que en el cerro hay harto chagual, hay harto cactus. Disculpa, ¿qué es lo que es pavesas? Pavesa, se lo repito nuevamente, la pavesa es un material incandescente. Pensemos que esto es un pedazo de madera, y ¿Ya? el pedazo de madera viene tan caliente, con tanta temperatura, liberando oxígeno e hidrógeno, que sale suspendido como un cohete en el aire, y puede viajar desde 1 kilómetro a 10 kilómetros de distancia. Eso está a 500, 600 grados. Que de repente Es- cuando vemos las chispitas que salen cuando hacemos un asado por el carbón, podríamos hacerle como una comparación con la pavesa. La diferencia es que la pavesa ya es un pedazo de madera que está volando, que no siempre son de Bien, mucho peso, pero van quemando en otros lados. listo, De hecho, gracias. no se preocupe, de hecho tenemos un caso de una pavesa que salió de una casa que estaba en Peñaflor y voló 10 kilómetros y quemó 4 casas en Padre Hurtado. No me acuerdo realmente dónde es la localidad, pero para que vean lo complicado que es, además de controlar el incendio forestal, estar pendiente de todo lo que son las pavesas. Por eso es bueno nosotros proteger nuestra casa, sobre todo la gente que vive en una interfaz urbano-forestal, urbano-agrícola, etcétera. Ignacio, Bueno, dígame. la pavesa entonces es, por ejemplo, cuando uno hace un fuego, una fogata, la pavesa es esa como brasa que sale volando arriba del Claro, fuego y se va con el exactamente, viento. Eso es la pavesa, ¿no? exactamente, exactamente, que de repente los carbones nos llegan a nosotros y nos quemamos. Sí. La diferencia es que es un poco más grande y claro, un poco más caliente, por decirlo. La madera se sigue quemando en ese sentido, entonces son muchos grados de temperatura y sobre todo hoy en día, como bueno, ya vimos que ayer o antes de ayer hicieron 34 grados, el material vegetal se está deshidratando, las categorías de los incendios van cambiando, antes eran categoría nivel 4 y estamos en categoría nivel 5 como los huracanes, que también van cambiando sus categorías. Y eso quiere decir que si antes la gente fumaba un cigarro, lo tiraba al pastizal, se iban a quemar manchones. Hoy en día, si tiramos ese mismo cigarro en ese mismo pastizal, se va a quemar en menos de 3 minutos la hectárea entera de pastizal, por decirlo. Van evolucionando en la categoría. Eso. La entrada de brasa, nosotros lo hablamos un poco de lo que son los rodados, que son al final material vegetal que está en los cerros con harto peso, que rueda para abajo y produce ardiendo y puede producir un accidente o puede producir otros focos. Por eso siempre damos el ejemplo del chagual, que el chagual es una flor, o bueno, una planta que tiene una flor maravillosa, que tiene una mariposa del chagual que es específicamente de ella, pero es uno de nuestros peores enemigos en incendios forestales. Se quema, se sale de la raíz y empieza a rodar hacia el cerro para abajo, encendido. Entonces empieza a crear focos de incendio en diferentes lados a través de este rodado. Este mismo rodado puede llegar a su casa, puede llegar cerca de algún acopio de leña, donde están las bombonas de gas, etcétera, y puede producir otro problema. Eh, Además de ser completamente peligroso para los brigadistas que les puede llegar y pueden romperle una pierna en el tema del combate. Muchas veces nos ha pasado que nos ataca porque igual es medio fuerte, pero animales. Nosotros también tenemos problemas con los conejos, que una vez que se están quemando lamentablemente por un incendio forestal, salen corriendo de su madriguera y salen corriendo en llamas. Entonces, cada vez que se van moviendo por el cerro van produciendo otros focos de incendio forestal porque están en llamas en realidad los pobres conejos. El calor radiante, que es otro tema que hay que considerar, que al final es como la intensidad calórica que me va a llegar a mí al estar cerca de un incendio. Que eso al final produce una deshidratación de los materiales y nos deja más susceptibles a que se prendan por un incendio forestal. Y el contacto de la llama, que no vale mucho explicarlo, que ya es específicamente que la llama esté en contacto con tu casa, con la madera, con lo que tenga que ser. Ahí hay una foto bien interesante que habla de las canaletas. Nosotros nos preocupamos mucho en el invierno de limpiar las canaletas para que no se nos llenen de agua y no tengamos estos problemas. Pero en verano es igual de importante poder controlar esto, porque muchos de pajaritos, sobre todo el chercán, produce su nido dentro de las canaletas o dentro de las tejas. Y el nido al final es paja que está seca y cualquiera sea la fuente calórica que llegue ahí, lo va a prender. Además, como hemos tenido ahora, estas lluvias medio extrañas,
cae un poquito de lluvia, puede que haya una semilla, puede que haya algo ahí que con el calor va a empezar a germinar, y una vez eso germina y no tenga sustrato y no siga como viviendo, por decirlo, se va a secar y va a estar disponible perfectamente como para poder quemarse instantáneamente. Les repito, esto, la categoría de los incendios y cómo se están quemando es demasiado diferente a como era hace 10 años, como era hace 5 años, incluso como era hace 3 años atrás. Y como hablábamos, si se nos empieza a quemar la canaleta, va a estar en contacto con el techo, y el techo es la parte más vulnerable de nuestra casa, por ende, se hace este ciclón que le digo de fuego, y la casa casi que está comprometida en un 100% gracias a esto mismo, que son unos manejos re fáciles de hacer y que tampoco son caros de poder hacer. Por otro lado, lugares relevantes para proteger. Los techos, como hablábamos, materialidad de los muros, los aleros, limpieza de canaletas, ductos de ventilación, terraza y balcones. Como se ve en esta imagen aquí a la derecha, es bonito esa terraza, que ganas de tenerla, pero si se ven bien, está abajo de la terraza lleno de combustible, por decirlo. Vamos a hablar ahora del material vegetal como combustible para poder entrar en la sintonía. Si a mí se me llega a prender eso por un cigarro que quizás tire una persona del balcón para abajo, la casa completa va a estar comprometida y se va a quemar entera. Por ende, es bueno nosotros tener diferentes formas de manejar el ambiente, como les decía, o que la materialidad de las casas sea diferente. Ahora, todo tiene que ser aterrizado a nuestra realidad. No todos vamos a tener plata para poder cambiar la materialidad de los muros. El alero, la limpieza de las canaletas, no lo vamos a poder hacer. No. Pero sí lo que vamos a poder hacer es manejar los ductos de ventilación, manejar las terrazas, manejar los balcones. El hielo, güey. Te comiste. ¿Cómo? ¿Qué está hablando Gabriel? Gabriel, ¿No? No, parece que nada. me Sí, parece que ahí se mueve. Ya. ¿Qué nosotros lo que le decimos a la gente que puede hacer? Hay unas micro mallas de 9 milímetros que son súper delgaditas, son de acero, y eso ponerlo en los tubos de ventilación o en los tubos de la chimenea. Al final no van a servir como, no les va a impedir que sigan usando esas cosas, pero sí los va a proteger en un cierto modo de una pavesa que esté volando o de una pavesa que vaya de afuera de la casa hacia adentro o viceversa. Esto es un poco lo que nosotros tratamos de informarle a la gente, que con pequeños cambios podemos estar un poquito más protegidos frente a un incendio forestal. Y ya hablamos que las pavesas pueden volar 10 kilómetros, por ende, no estamos, aunque no vivamos cerca del cerro, aunque no vivamos cerca de un bosque, tenemos una posibilidad de quizás salir afectados a través de esto. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que es la casa. Este es un modelo de Estados Unidos que nosotros estamos, bueno, copiando en realidad, que tiene que ver cómo nosotros podemos acondicionar nuestra casa para poder estar más seguros frente a un incendio forestal. Ojo, no significa que nosotros no nos vamos a quemar, no se va a quemar nuestra casa, no se va a quemar nada, sino que vamos a tener más tiempo para que los equipos de respuesta o de emergencia puedan llegar a ayudarnos con la emergencia. O para que nosotros podamos evacuar o tener una zona de posible supervivencia frente a un incendio forestal. Entonces corresponde al área que se crea entre tu casa y la formación vegetal que la rodea, lo que permite una zona de seguridad necesaria para desacelerar y o detener la propagación de un incendio forestal hacia su casa. Ahí vemos la zona 1, 2, 3, 4. Vamos a identificar la zona 4 como en el contacto con el bosque, ¿ya? De donde vendría el incendio forestal hacia nosotros. Y lo vamos a ver así para poder entenderlo un poquito más fácil. La zona 1 es la zona de limpieza intensiva, o sea, de 0 a 2 metros. La zona 2, la protección de la casa, de 2 a 10 metros. La zona 3, el espacio defendible, y de ahí viene su nombre, a donde van a estar las unidades de emergencia defendiendo. Y la zona 4, que es la zona interfaz, de donde vendría al final el incendio forestal, donde está el bosque. Vamos a verlo uno a uno. La zona de limpieza intensiva es el lugar donde se realiza la mayor modificación y tratamiento de los combustibles presentes. Como ven en la imagen, es muy fácil o muy, por decirlo, cómodo tener la leña cerca de la casa. Así yo salgo, saco la leña y la pongo adentro. Pero eso en un incendio forestal es realmente peligroso. Si me llega a caer una pavesa ahí, nuevamente vamos a tener la casa casi que comprometida. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es reducir, distribuir y eliminar todos los materiales inflamables cerca de la casa. La distancia tiene que ser 2 metros. Se mide desde el borde exterior del valero o de las construcciones o de las amenazas o de las terrazas hasta los estacionamientos. Aquí siempre, Giuseppe tiene una pregunta.
Hola Ignacio, sí, respecto a las cosas que están cerca de las casas, no sé qué será de cierto que, por ejemplo, algunas veces yo conversando con otras personas dicen, oye, pero pon suculentas o plantas como los ágaves, que son plantas que al parecer no se prenderían. ¿Eso es real? Por ejemplo, con cercos de ágave. Mira, así como real, real, no es. Lo que puede ayudarte es a la velocidad en lo que se te va a empezar a quemar como los combustibles que tenía alrededor. Es muy diferente tener, ponte tú, pastizal o yuyo o lo que sea alrededor de la casa que tener estas suculentas. Al tener mucha más agua, va a ser mucho más difícil que se empiecen a deshidratar. Pero si el incendio son 1 hora, 2 horas, 3 horas, yo te lo aseguro que esas se van a deshidratar y se van a terminar quemando. Todo se prende al Ahora, final. exacto, no, como digo al principio, no hay nada que sea ignífugo, no hay nada que no tenga como el acero, ponte tú, no sé, que incluso se derrite con el fuego. Entonces, no es como la piedra que al final queda marcada donde vino el fuego, pero que hay estoica, por decirlo. Pero sí, o sea, si lo queremos hablar como que podría ayudarnos en demorar el incendio que nos venga a afectar, sí, por cierto que sí. Ahora, ¿va a ser como un borde cosa de que no pase el fuego? No, eso no se asegura en ningún sentido. Súper. Ignacio, Dime, tengo una pregunta aquí de Pamela, no sé si te la leo, yo creo que es atingente. ¿ya? Dice, buenas tardes, consulta. Con respecto a roces de colindes, ¿cuántos metros debería haber entre terrenos? ¿Hay alguna normativa que regule esta situación? Déjame. No sé, no ¿Te sé. la leo o no? Sí, aquí la estoy leyendo. Allá. Lo vamos a ver más adelante, vamos a ver un poquito cómo están distribuidos los terrenos y cómo tenemos que nosotros protegerlos. Ahora, nuevamente yo le digo que este proceso o este plan que nosotros tenemos de casa protegida es algo gringo, donde la casa está al medio del terreno y eso no es como la realidad que pasa acá en Chile. Nosotros en Chile tenemos otra forma de distribución de las casas. Entonces nosotros tenemos que adecuar esto de la mejor forma para que estén como en nuestra realidad. Lo vamos a ver más adelante igual, pero sí, no hay tampoco ninguna normativa, porque al final esto es de uso propio, por decirlo, es como del privado, no es del Estado o de CONAF los que tengan que hacerse responsables según las normativas, sino que como persona, como privado, nosotros tenemos que proteger nuestro propio entorno, o sea, ojalá nosotros y el resto. Pero lo vamos a ver más adelante igual. Seguimos en la zona uno, que sería la distancia, se mide de 2 metros del borde exterior, como lo dije anteriormente. Muchas veces me preguntan, oye, ¿y qué pasa si yo tengo un peumo o un quillay a los 2 metros? Yo no lo puedo cortar porque es parte del bosque esclerófilo. Bueno, desde el peumo en adelante, o desde el litre, o desde el árbol que nosotros queremos proteger, hacemos los 2 metros alrededor. O sea, como que el peumo o el litre parte dentro de nuestras casas. ¿Se entiende? Eso sí, manejándolo, que las ramas no me estén tocando los cables, que las ramas no estén en contacto con el techo o con alguna parte que sea de infraestructura vulnerable para un incendio forestal. Pero se puede hacer. Los materiales y la vegetación inflamable en los 2 primeros metros deben ser removidos y reemplazados por material no inflamable. Por eso en esta imagen de acá se ve como si tuviera cemento los 2 metros, porque la idea es que no haya nada. No haya nada que se pueda propagar y que me empiece a quemar mi casa. La cobertura del suelo debe ser de gravilla, arena, piedras o alguna superficie no inflamable. Por lo mismo, no queremos tener este problema de que la continuidad no empiece a quemar y que no llegue a nuestra casa. ¿Y pueden mantener plantas? Sí, puedo mantener plantas, pero siempre que estén en maceteros con riego. Y ahí quizás podemos hablar un poco de la doca o de lo que estábamos hablando de las suculentas con Giuseppe. Pueden haber. De hecho, es bueno que hayan, pero con riego y que no estén en contacto con la casa. No sé si conocen estas como raíces aéreas, que no me acuerdo el nombre ahora de la plantita, que quedan ahí colgando alrededor de nuestros techos. Eso es un problema realmente porque si nos llega a llegar una padeza ahí, nuevamente nos quema el techo y por ende vulnerable toda nuestra casa. Eso como la zona uno. La zona 2 sería la protección de la casa, que es cómo reducir los combustibles cercanos a la casa para disminuir la cantidad de combustible. El propósito es crear y mantener un paisaje que, si se enciende, no se propague fácilmente a su hogar. O sea, aquí podemos estar hablando de lo que es un cortacombustible, que lo vimos anteriormente. 10 centímetros de pasto bien cortito, bien manejado, sin árboles quizás alrededor, sin
el combustible tampoco, o la leña, o las bombonas de gas alrededor de esto. Como sale aquí, el objetivo es eliminar el combustible escalera y la continuidad de combustible y eliminar o reducir todos los combustibles livianos, con el fin de que no se vayan a propagar hacia nuestra casa, o que si se empiezan a propagar, que sea de muy lento avance y que nosotros quizás podamos hacer hasta primer ataque, por decirlo, para poder apagar ese fuego y no tener un problema hacia la casa. Y los árboles o los arbustos que están en esta zona tienen que estar en grupos separados y bien mantenidos. O sea, que la continuidad tanto vertical como horizontal no exista. Yo les repito que es sumamente importante esto. Si mientras tenga dos árboles o dos plantas o dos matorrales que se están tocando entre ellos, tanto vertical como horizontalmente, nosotros vamos a tener problemas de que se nos queme lo que sea, ya sea la casa, ya sea el cuarto, ya sea el bosque, etc. Esta es la zona Ignacio, de protección de la casa. Dígame. una pregunta, no sé si lo vas a tratar más adelante y si no, nos dices, digamos. Pero esto que tú estás diciendo, que obviamente es un modelo, qué sé yo, eh, que te da elementos como para tomar en consideración, me da la impresión que, por ejemplo, que para edificaciones que son productivas, digamos, le hace invernadero, le hace ese tipo de cosas, son completamente igual, eh, o sea, tocan también, aunque estamos hablando de la casa, también podríamos hacer, ¿no es cierto?, Claro, la prolongación a pensar en lo que son las construcciones productivas, que por supuesto, o un sea, invernadero se equipa por pensemos, tres en una situación como claro, estamos hablando. ¿Mm? pensemos un invernadero, pensemos un gallinero, pensemos un cuartel de ganado, pensemos todo eso. Además, que incluso tenemos material liviano y seco que es el alimento del ganado, en este caso, que puede quemarse y empezar a hacer un incendio forestal o un incendio estructural. Son las dos formas muy diferentes del manejo y del combate, pero sí, por supuesto. Aquí la idea de todo esto de casa preparada y espacio de autoprotección es que ustedes agarren el conocimiento y lo aterricen a base de su realidad. En este caso puede ser la casa, como decía yo, puede ser todo lo que sea productivo, como dice Alan, puede ser un invernadero. El invernadero es de plástico prácticamente acá en Chile. Entonces, cualquier cosa se va a empezar a quemar instantáneamente, el material es ligero, es inflamable y no se va a demorar más de una hora en quemarse completamente. Eso hay que ser súper consciente. Pero sí, Alan, muy buen aporte. Creo que es interesante poder, sobre todo con temas de las cooperativas, cómo poder manejarlo en nuestra realidad. El espacio 3 que vamos a seguir hablando, es el espacio defendible, que es el que, si yo les muestro acá, es el que está en café. Si ustedes se preguntarán por qué está en café, es claramente porque no hay vegetación. O sea, este espacio está como si fuera un cortafuego. ¿Y qué viene? Viene del concepto de la defensa de la casa por el brigadista y por el bombero. Si no tiene, es muy probable que el lugar no sea seguro para combatir. Incluso si es que no está, es muy difícil que los camiones o los vehículos de emergencia puedan llegar al lugar y empezar a combatir, porque van a tener poco espacio para poder empezar a todo lo que son las faenas de control. La continuidad y el esparcimiento de la vegetación debe ser modificada para reducir la energía y la velocidad de la propagación de un incendio. Lo que le hablaba, si nosotros no tenemos nada que se queme, no va a llegar el fuego hasta ahí. Lo más probable es que pueda volar una pavesa y tener otros problemas, pero el fuego que nos venga quemando todo lo que es esa continuidad de escalera va a empezar más lento y va a llegar a disminuirse en este lado. Por otra parte, esto va a ser el espacio donde van a estar los brigadistas, donde está el camión bomba, donde está el Puma, que es un centro de tecnología que tenemos nosotros para poder hacer comandos de incidente, y van a estar ahí combatiendo hacia la zona 4 que es de donde yo les decía, que de donde viene supuestamente, donde vendría supuestamente el incendio forestal. Entonces, debe equilibrar los objetivos de seguridad con el de la conservación. Aquí nuevamente, nosotros no estamos aquí con las ganas de cortar todo, de que todo sea gris, que todo esté con cemento, porque entendemos cómo funcionan los sistemas ecosistémicos, perdón, los ecosistémicos, y entendemos cómo tenemos que también nosotros estar preparados frente a los incendios. Por ende, es como una mezcla de los dos mundos. En muchos casos, las zonas se extienden hasta propiedades vecinas y puede incluir casas cercanas, porque la cooperación y la coordinación con los vecinos es esencial. Mostrémoslo o pongámoslo nuevamente donde Alan lo quería poner en las faenas productivas. ¿Qué pasa si tengo 3 o 4 gallineros? Si tengo 4 granjas de animales, no sé, pónganlo en el caso que ustedes quieran. Si tengo colmenas, si tengo flores. Bueno, hago un perímetro más grande alrededor
y agarro y acuño todo en ese sector. Entonces hago como mi cooperativa preparada frente a incendio forestal, por decir. Estamos hablándolo ahí como un poquito a grandes rasgos, pero sí, claramente podríamos unir hartas de estas cosas y tener un círculo o un perímetro seguro para todos nosotros o para los animales o para todo lo que se esté produciendo al final. El tamaño de esta zona va a depender del terreno y del tipo de vegetación presente. Muchas veces nosotros hablamos de que el cortafuego tiene que ser el doble del árbol más grande que tengamos en el terreno. ¿Por qué el doble? Porque si lo hacemos pensemos que estos son 10 metros, y hacemos un cortafuego de 10 metros, el árbol se me puede caer. Y cuando se me cae va a ser la misma altura que el ancho del cortafuego, por ende va a pasar para el otro lado. En cambio, si fuera de 20 metros, caería acá. Y faltaría todo el rato unos 10 metros más para que pase hacia el otro lado el fuego. Eso es un poco lo que nosotros tratamos de decir. Ahora, sabemos que es imposible, o sea, hacer cortafuegos de 20, 30, 50 metros no tiene sentido. Pero si nosotros manejamos la vegetación, no sería necesario hacer estos cortafuegos tan grandes. Solo a modo de anécdota, cuando hubo el incendio de Torres del Paine, hace mucho tiempo atrás, los cortafuegos que se hicieron fueron alrededor de kilómetros. Kilómetros sin vegetación, porque el viento eran huracanes casi, entonces no se podía apagar con todo ese viento que había y la única forma de hacerlo era eliminando toda la combustión, todo el material vegetal. Eso es la zona de espacio defendible. Ahora, como les contaba, es muy diferente tener un terreno plano a tener un terreno en pendiente. Cuando el fuego empieza en la pendiente, nosotros llamamos que el fuego se acuesta a la pendiente. Por ende, el fuego empieza a quemar y si yo tengo árboles acá arriba, me van a empezar a deshidratar todo el árbol que está en la pendiente. Por ende, cuando llegue el fuego al árbol, el árbol va a estar totalmente deshidratado y va a prender literalmente, como se dice, como pasto seco. Ahora, si tenemos un plano, el fuego va a aparecer plano y no me va a hacer este fenómeno de acostarse. Por ende, el fuego no me va a deshidratar todo lo que son los otros árboles y no se van a prender por combustible escalera, que es lo que venimos hablando en la presentación. Aquí hay una forma de poder como identificar si tenemos entre 0 a 20% de pendiente. Pasto, matorral o bosque son de 10 a 30 metros. Si empezamos a tener un poquito más de pendiente, son 30. Y si tenemos una pendiente abrupta, son 30 metros, 60 metros y 60 metros también de bosque. Esto solamente en el hecho de poder entender que el fuego en pendiente es mucho más errático, por decirlo. Cabe decir que la misión de CONAF hace mucho tiempo era el cuidar los ecosistemas, el cuidar el bosque, cuidar la flora y la fauna. Y eso a lo largo de los últimos 10, 5 años ha cambiado, ya que ya no existe, perdón, ya que hoy en día hay mucha más gente viviendo en los cerros. Por ende, la prioridad de combate y de control ha cambiado. Hoy en día lo primero que nosotros queremos como CONAF es salvar a la gente. Como segunda prioridad es la infraestructura. Y como tercera prioridad sería la biodiversidad, la flora y la fauna. Para que entiendan cómo nos ha cambiado el concepto de combate de incendio forestal a través de cómo la gente se va yendo hacia los cerros también a vivir o a habitar o a trabajar. Al final, cualquiera sea el foco de irse a vivir al cerro, es igual de peligroso. Y la zona 4, para poder terminar lo que es casa fortalecida y espacio de autoprotección, es una zona de transición a las acciones del trabajo de la comunidad y o silvicultura preventiva. El objetivo es reducir la intensidad del fuego hasta que el punto de los equipos de emergencia pueden trabajar con seguridad para proteger la casa. Como les digo, aquí no podemos hacer mucho. Aquí es de donde viene el bosque, de donde vendría el incendio forestal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos de la zona 1, 2 y 3, cosa de que si en la zona 4 se produce un incendio forestal, las acciones de silvicultura que hayamos hecho nos ayudan a tener más tiempo de respuesta. Y como sale aquí mismo, permite crear y mantener un paisaje que, si se enciende, no se propague fácilmente en su hogar. Todo el hecho con el tema de poder tener los recursos disponibles y rápido para poder hacer la extinción del fuego. Y esto nos van a dar más tiempo para nosotros para dar reacción. Nosotros tenemos helicópteros en casi todos los aeródromos y se demoran entre 5 a 10 minutos en llegar a los focos de inicio. Entonces, no es una respuesta tan lenta, pero tampoco una respuesta instantánea que hay que tener en cuenta. Hay que ayudar también a los equipos de emergencia a estar un poquito más preparados frente a este incendio, a esta emergencia que en este caso particular es un incendio forestal. Y con eso terminaríamos Casa Fortalecida de Espacio de Autoprotección. Vamos a seguir con un tema que es bien controversial, que son las quemas agrícolas o las quemas controladas,
y que vamos a ver más adelante que en algún momento se van a empezar a acabar, pero no vamos a adelantar nada, vamos a empezar. ¿Qué son las quemas agrícolas? Como dice su nombre, son una quema o quema controlada, son una quema que está en control. O sea, a diferencia de un incendio forestal, nosotros sí tenemos control del fuego, o entre comillas, el control del fuego. ¿Y qué es? Es la acción de usar el fuego para poder eliminar el material vegetal en forma dirigida y circunscrita en un área determinada. ¿Conforme a qué? Conforme a todas las normas técnicas y con el fin de poder mantener el fuego bajo control. El uso del fuego está reglamentado con distintos instrumentos normativos que se los voy a explicar un poquito más adelante, pero esto tiene con el fin de que las quemas controladas no produzcan incendios. ¿Qué pasaba? Que en el 80 la principal causa de incendios forestales eran estas mismas quemas controladas, descontroladas, entre comillas. ¿Y qué se tuvo que hacer? Regularlas para que esto no pase. Hoy en día, más o menos, un 8% de los incendios forestales en la región metropolitana son producto de quemas controladas, pero ilegales, o sea que no están avisadas y que no va a ver más adelante con el modus de poder hacer un aviso de quema. Cabe mencionar que en la región metropolitana, bueno, o en Chile en realidad, el 99,7% de los incendios forestales son productos del humano o de la acción humana. Ese 0,3% se le deja a lo que son rayos o erupciones volcánicas. Como en la región metropolitana no hay volcanes que hagan erupción y casi todos los rayos caen en precordillera o en cordillera, nosotros no tenemos ese 0,3%. Por ende, en la región metropolitana, el 100% de los incendios forestales es producto de la actividad humana. Entonces, por eso es tan importante incidir en la educación y en la cultura para poder cambiar esos números. ¿Cómo se van regulando o cuáles fueron los instrumentos normativos que se utilizaron para regular el uso del fuego? Son tres: el Decreto Supremo 276, el Decreto Supremo 100 y el Decreto Supremo 31. El Decreto Supremo 276 te da la posibilidad de hacer uso del fuego para reducir material vegetal en prevención de incendios forestales. El decreto, que es del 80, como lo habíamos hablado. El Decreto Supremo 100 prohíbe el uso del fuego como quema controlada en los meses que no se permite hacerlo y la quema de neumáticos. Hace ya su tiempo ya es una práctica que se ha alejado un poco del campo o de lo agrícola, pero se ocupaban neumáticos para poder prevenir heladas. Y se prendían en la noche, empezaban a funcionar con el fueguito, eso ya está prohibido eh, para siempre prácticamente. Y el Decreto Supremo 31, que es del 2016, que viene a hablar del plan de descontaminación atmosférico para la región metropolitana. Este decreto supremo igual se va a prolongar en todo el país, pero vamos a hablarlo como modelo piloto aquí en la región metropolitana. ¿Qué habla estos dos decretos, el 276 y el 100? Son del Ministerio de Agricultura y te da la posibilidad del uso y no uso del fuego. Y el Decreto Supremo 31 es del Ministerio del Medio Ambiente, por ende es más restrictivo que los del Ministerio de Agricultura. Vamos a ver. Este es un calendario de quemas. En rojo es cuando no se puede hacer uso del fuego, o sea, cuando funciona el 100 y el 31, y en amarillo es cuando se puede hacer uso del fuego, o sea, cuando funciona el 276. Cuando está prohibido el uso del fuego, o sea, de marzo a octubre, eso es una falta y va directamente al Tribunal Administrativo del SAC. Y ahí pueden haber multas desde 1 UTM a 70 UTM, como para hacer un cálculo de 60.000 pesos a 4.450.000 pueden llegar las multas por hacer quemas ilegales dentro de cuando funciona el Decreto Supremo 100. Ahora, por el contrario, cuando está el Decreto Supremo 276 funcionando, o sea que podamos hacer quema agrícola, eso ya termina, no es una falta, es un delito, un simple delito, un delito culposo, y eso va directamente al juzgado de garantía de carabineros, y ellos pueden tomar medidas ya diferentes, no es una multa, te pueden meter hasta preso incluso. Entonces es importante saber cuándo es una falta, cuándo es un delito. Aquí lo más probable es que la pregunta sea ¿por qué las quemas controladas son en verano? No tiene sentido que con el calor, con todo el tema, empecemos a quemar. Eso tiene que ver por dos motivos. Uno, el plan de descontaminación atmosférico, que viene a restringir todo el uso del fuego, funciona de marzo a octubre. Y eso tiene que ver como somos o vivimos en la región metropolitana en una cuenca, todo lo que es el humo de invierno de las calefacciones, de las industrias, de los autos, se queda en la cuenca.
Por ende, no se le puede aumentar con más humo de contaminación a eso. Y vienen los procesos GEC, vienen los periodos GEC también, que tienen que ver con la gestión de episodios críticos, donde hay más fiscalización, donde tenemos menos uso del fuego, tenemos menos uso de los automóviles, por parte de todo lo que son los ministerios que se ven en el tema de las emisiones contaminantes. Y por el segundo lado, porque al tener más calor, al tener más temperatura, las moléculas del aire, por decirlo, están un poco más reactivas, están un poco más con energía cinética más activa. Entonces, hay más viento. Por ende, en la noche empieza a correr un poquito más de viento, bajan las temperaturas y se puede hacer uso del fuego. Ahora, se puede hacer quemas agrícolas, dependiendo del mes en el que estemos y del horario que se dé, que son de 8 de la noche a 8 de la mañana. Si una quema agrícola no es dentro de ese horario, es una quema ilegal. Incluso si una quema agrícola en noviembre, diciembre, enero, febrero no es dentro de ese horario, igual termina siendo una quema ilegal. Y hay que fiscalizarla y denunciarla. Las denuncias son anónimas y ahí se ve como todo lo que es el modus operandi, por decirlo, de cómo funciona con AFI la fiscalización. Ignacio, Dígame. la señora Elia puso una pregunta que con respecto al tema, obviamente, ¿y qué pasa en regiones con este tema? Cada región tiene su propio administrador del uso del fuego que va generando sus propios calendarios. Habría que llamar a la CONAF de, en este caso, La Serena, Coquimbo, no me acuerdo la señora Elia, Coquimbo. Coquimbo, Ah, Kimbo. Coquimbo, sí. llamar allá y preguntarle cuándo son los avisos de quema, cuándo el calendario, cuándo funcionan estos decretos supremos. Cada Ok, región se regula diferente. Ahora, ok. ¿cómo puedo hacer yo para poder hacer un aviso de quema? Primero tengo que tener la intención de hacer uso del fuego para reducir material vegetal. Y tengo que ir a la oficina receptora de CONAF que están en diferentes partes. Me imagino que van a estar en las diferentes municipalidades como acá en la región metropolitana. Usted va y le dice que quiere hacer uso del fuego. La señorita o el caballero que esté ahí atendiendo en la oficina receptora le va a decir que usted tiene que presentar su carnet de identidad, una contribución o algo, algún papel firmado por notario que indique que usted es dueña del predio o arrendataria del predio. Una vez que usted le presente todos esos papeles, se le va a preinscribir dentro del sistema de asistencia de quema, o SAC, que le decimos nosotros, y el cual va a quedar preinscrito su predio. Luego de eso, nosotros, en este caso, si fuera la región, yo voy a mandar a un patrullero, a un fiscalizador, a evaluar su predio. Después de la evaluación, a usted le va a decir el fiscalizador si puede hacer uso del fuego o no puede hacer uso del fuego. ¿Por qué no podría hacer uso del fuego? Si está cerca de Piedemonte, si está cerca de hospital, cerca de una comunidad, cerca de paneles solares, infraestructura crítica o líneas de alta tensión. Esos son como argumentos para poder prohibir el uso del fuego. Ahora, si a usted le dicen que sí puede hacerlo, su predio queda inscrito y usted tendría que ir al otro día o dependiendo del calendario cómo funcione, a pedir su aviso de quema. Le van a preguntar un par de cositas, usted la va a tener que rellenar y ahí va a tener un aviso de quema, el cual no le va a servir aún para la quema. Usted tiene que ir a bomberos y a carabineros primero para que se lo timbren y ahí recién está como legalizado para poder hacer uso del fuego en la hora que se les dio con CONAF y en los días que les dio con CONAF. Eso, como a través de... Eso es transversal a las regiones en todo Chile. Sigamos. Me pasé ya. Eso por quema agrícola. No sé si hay alguna duda en esto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Sigamos. Está súper ¿Y claro, cómo? que está súper claro, te digo. Bacán, bacán. Para terminar ya esta extensa charla, que mira, menos mal fue webinar porque en vivo creo que me hubiera demorado más, vamos a hablar de un plan ante la emergencia, que esto es un plan que viene desde Senapred, la ex ONEMI para los que no quizás la conocen. ¿Y qué habla del plan de preparación de la emergencia? Es cómo nosotros vamos a estar preparados para poder vivir una emergencia, ya sea cual sea. Nosotros en este caso la vamos a hablar desde los incendios forestales, pero puede ser para un terremoto, puede ser para un maremoto, un huracán, etcétera. Todo esto va a servir para eso. Estar preparado significa acondicionar la casa y la propiedad para que puedan sobrevivir a un incendio forestal. Y ojo, esa palabra, sobrevivir. Muchas veces nosotros nos confundimos
y creemos que una zona segura es una zona donde nosotros vamos a sobrevivir. Y lamentablemente Valparaíso nos hizo darnos cuenta de que eso no es así. Una zona segura no siempre te va a dar la zona de posible sobrevivencia. Y hoy en día estamos cambiando el nombre de zona segura a zona de posible sobrevivencia. Es súper complicado, es súper como duro y drástico, pero lamentablemente por eso murieron 133 personas, entre otras cosas, en Valparaíso. Y tenemos que saber el tema de la evacuación, tenemos que saber dónde poder irnos, cuándo poder irnos, etcétera. Y eso lo trae un poquito este plan. Implica saber qué hacer en un caso de emergencia se desencadene. Coordinación familiar y comunitaria es uno de los pilares fundamentales de esto. Un kit de emergencia, que muchas veces la gente dice gasa o parche curita. El kit de emergencia trae otras cosas que lo vamos a ver más adelante. Caminos y vías de acceso y vías de evacuación que las tengamos claramente identificadas y si no están, pedir ayuda a la comunidad municipal, gestión de riesgo y de desastre, que nos ayuden a poder preparar supuestas vías de evacuación, que podamos tenerlas nosotros despejadas por si viene un incendio forestal, en este caso, emergencia o viceversa. Y además los caminos y vías de acceso y vías de evacuación le van a servir a todos los carros de emergencia de poder volver o ir a atacar el incendio o ir a la evacuación y vamos a tener un flujo más sano, por decirlo, de los actores de la emergencia. Y conocer los números de emergencia también es sumamente importante. ¿Por qué digo esto? Porque nos pasó que tenemos una comunidad en Caleu. Caleu queda al norte de Santiago, en la provincia de Chacabuco, que son súper motivados. Ellos han tenido altas capacitaciones a nivel de incendios forestales, un cerro. Y han estado siempre muy motivados en temas de incendios forestales como para poder combatir. Entonces parte un foco en este cerro de Caleu y se empiezan a hablar todos por WhatsApp. Empiezan, yo llevo una pala, yo llevo un rastrillo, yo llevo una... yo llevo una pala, yo llevo un rastrillo, yo llevo un extintor, yo llevo una manguera, y se empezaron a todos a confabular para poder ir a apagar el incendio forestal. Después de 40 minutos, ellos llegaron al lugar y se dieron cuenta que nadie llamó a CONAF. Por ende, el incendio que partió de 20 hectáreas terminó siendo de 800. Solamente por no llamar a los que la entidad da como los primeros respondedores y los primeros, según las facultades legales, técnicas y de jurisdiccional. Eso a modo de como anécdota que es necesario saber los números de emergencia y llamar. Y dentro del plan preparado ante la emergencia, hay un paso, que son 8, el cual te dice que tú vas a estar preparado para llamar o tú vas a estar encargado para poder llamar a los equipos de emergencia correspondientes. ¿Qué habla el plan de la familia preparada de Senapred? Que habitamos en un territorio expuesto permanentemente a diferentes tipos de amenazas. O sea, nosotros tenemos incendios forestales, erupciones, alud, nevazones, viento. Ahora hace un par de meses tuvimos viento casi de huracán. O sea, tenemos todas las emergencias que podamos tener, las vamos a tener acá en Chile. Entonces hay que estar acostumbrado y con un switch dentro de la cabeza para poder decir, ojo, hay que hacer estas cosas. Fomentar el autocuidado y la cultura preventiva en las familias de Chile. Esto es súper importante porque, como hablábamos anteriormente, la cultura chilena es más reactiva que preventiva. Entonces tenemos que cambiar ese switch para que sean más preventivos que reactivos. Dentro de la reacción perdemos tiempo de respuesta. Por ende tenemos que estar ultramente preparados. Nadie va a estar preparado en una emergencia, pero sí vamos a estar conscientes de qué podemos hacer frente a esto mismo. Y un conjunto de orientaciones y recomendaciones para la comunidad, invitando a los miembros de una familia a trabajar en su seguridad y estar mejor preparados para una emergencia. Esto, en vez de que sea la familia, quizás extrapolémoslo a la cooperativa, a los socios de la cooperativa. Cómo nosotros podemos estar coordinados entre nosotros mismos para poder estar preparados frente a una emergencia o poder saber qué hacer frente a una emergencia. Por decir una aberración, no lo vean como algo efectivo. Si llega a haber un incendio forestal, que alguien vaya y suelte los caballos, por decir algo. Que hayan planes y que hayan estructuras dentro de la gente. Incluso yo le digo a las personas cuando hacemos la charla, que si tienen hijos chicos, que si son pequeños, que también los meta dentro de este plan de emergencia, que ellos vayan a buscar la mochilita que tengan como preparada, que lo hagan parte para que ellos interioricen desde el momento que tengan conciencia de que las emergencias se tienen que ver de diferentes formas y diferentes pasos. Y los pasos son los siguientes. Primero, información del grupo familiar o cooperativa o cooperados o lo que estemos aquí tratando de nosotros estar preparados. Identificar y evaluar las amenazas dentro o fuera de la casa. Ya lo vimos, espacio de autoprotección y casa protegida.
Definir los lugares de protección, zonas de posible supervivencia, puntos de encuentro y vías de evacuación en caso de emergencia. Dibujar un mapa de la vivienda. El mapa de la vivienda no va a ser para ustedes. Ustedes su casa la conocen de memoria. El mapa de la vivienda va a ser para la gente que vaya a responder a la emergencia, para saber dónde están las ventanas. Tenía segundo piso, tenía sótano. Definir los roles de la emergencia. Muchas veces pasa, y que es lamentable, que hay gente no vidente, hay gente que no se puede mover, hay gente que tiene silla de ruedas, etcétera. Y hay que tratar de a ellos tenerlos en cuenta dentro de la emergencia. Si nosotros llegamos y salimos corriendo para todos lados, vamos a tener pérdidas por no preocuparnos de la persona que vive al lado. Por eso la idea un poco es que esto se conozca dentro de la comunidad y la familia. Elaborar una lista de contactos de caso de emergencia, esto es claro para poder estar conectados todos. Armar un kit básico de emergencia que, como les contaba, no es la gasa, no es el scotch, no es el parche curita, es una radio, pilas, baterías hoy en día que tenemos todo eléctrico, remedios que yo tenga que utilizar de forma cotidiana y que no me pueda ir a comprar en el momento, etcétera. Todo lo que tenga que ver para poder sobrevivir o poder subsistir 5 o 6 días después de la emergencia. Y practicar el plan de familia preparada, ya sea la familia, comunidad, cooperativa, etcétera. Es como la operación Daisy. Si llega a sonar la campana en el colegio como cuando éramos chicos, para mí va a ser recreo. Pero si ya sé cómo prepararlo, cómo estoy enfrentándome a esto, para mí no va a ser un recreo, va a ser una operación Daisy y yo voy a tener que entender que tengo que evacuar o irme a la zona de posible supervivencia, etcétera. Como dice al final el jefe de todos los jefes, que es Forestín, nuestro jefe, es más fácil prevenir que combatir. $1 que se ocupa en prevención son $8 que se ocupan en control. Por ende, se puede hacer harto en la prevención, es barato prevenir, no se necesitan grandes capacidades para poder hacer el manejo del bosque y al final nos va a servir para que estemos todos protegidos. Allá abajo están los números de emergencia, 130 CONAF. No sé si conocen el ABC de la emergencia, que A es ambulancia, 131, B es bombero, 132 y C es carabinero, 133. Y como CONAF nosotros decimos que son los más importantes, nos ponemos al principio 130. Y eso sería la presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, un Sí, comentario. me gustaría hacer una consulta. Diga, ¿con ¿Puedo? quién está hablando? Sí, por supuesto. Elia, está Señora hablando Elia, tú. ¿cómo está? Bien. Una de las cosas que me gustaría saber es en qué medida ustedes han considerado trabajar un poco más en educación masiva, como lo hacíamos hace no sé cuántos años, precisamente con Forestín. Yo recuerdo en la televisión abierta había una gran cantidad de publicidad al respecto y le entregaban a la población algún tipo de educación. Ahora, yo sé que el Ministerio de Educación con los canales de televisión tienen un compromiso del tema cultural. No se puede pedir, no se puede sugerir que dentro digamos, de los minutos destinados a la cultura, pueda, en este caso CONAF o el organismo pertinente, hacer un plan de trabajo de formación para las nuevas generaciones, porque a lo mejor hay muchas personas o muchos hogares que les enseñan a sus hijos a tener un plan de emergencia para cualquier situación. Pero la verdad de las cosas es que la población en general no tiene idea en cómo trabajar en un momento determinado de cualquier tipo de emergencia. Lo podemos ver qué puede pasar en los estadios, qué puede pasar en un concierto, qué puede pasar en actividades religiosas, en fin, hay un sinfín de oportunidades en que estas cosas pueden suceder y las personas de verdad no tienen idea, entran en un pánico loco y, 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 bueno, tenemos ya las pruebas
de cómo, de cómo son los resultados finales. Sí, efectivamente se hacen esas cosas. Es parte de otro de los pilares de la prevención, que es educación y difusión, cual mi compañero de oficina Martín es el encargado. Y claro, vamos a colegios, vamos con Forestín, ocupamos harto Forestín, el corpóreo, como para poder utilizarlo. Porque Forestín es un rockstar. A donde Sí. vaya Forestín lo celebran y quieren sacarse fotos, entonces es un aliado que ocupamos bastante nosotros en lo que es la difusión y la educación. Hacemos capacitaciones de educación ambiental a profesores que están en colegios de interfaz urbano-forestal para poder que ellos dentro de la malla curricular metan todo lo que es un incendio forestal y que los niños se vayan como familiarizando con esto. Para dar un ejemplo, los profes de matemática hablan de si tenía un bosque de 100 árboles y se me queman 50, ¿cuántos me quedan? Cosa de poder asociar estos conceptos desde muy pequeños para que los niños ya entiendan de cómo funciona un incendio forestal. O sea, voy a hablarme de la emergencia dentro del incendio forestal porque es lo que nos compete a nosotros. Se hace, hoy en día va a volver el Club Forestín, que no sé si lo conocían, que es un lugar con mucha información, donde pueden haber tanto educación ambiental como cómo manejar lo mismo que les estuve hablando yo, todo lo que tenga que ver en prevención. La tele no lo ocupamos mucho porque hoy en día la tele es poca la gente que lo ve. Entonces estamos ocupando diferentes herramientas como son las redes sociales para poder mover el mensaje de una manera más simple, más rápida y más barata, por decirlo. Vamos a radios y hacemos programas radiales dando un poco el mensaje de lo que es la prevención de incendios forestales. Pero hay una Quizás, disculpa, dígame, disculpa Ignacio, pero sí, hay una cosa que no es menor. Los chicos pasan pegados en la televisión y la gente en las zonas rurales, que es donde se producen los mayores siniestros, normalmente no tienen acceso a esta información salvo a través de la televisión o la radio. Pero sí, digamos, yo creo que el impacto de entregar perdón, foto, pequeños videos, pequeños tips cada cierto tiempo, porque hay una obligación de Estado detrás de toda esta cosa, si no por es una supuesto, cosa tan sencilla. no, por Entonces, supuesto. por qué, por ejemplo, CONAF, que es una institución, no puede hacer una propuesta que sea potente respecto a esto? ¿Cuántos miles de millones de dólares hemos perdido en los últimos años por no saber hacer las cosas como corresponde? No, por supuesto, yo lo entiendo. No es solamente lo que hacemos lo que le estoy mencionando. De hecho, nosotros hacemos puerta a puerta. Vamos a todas las localidades que están con más problemas de incendio forestal o con más eh, riesgo de incendio forestal. Vamos y hacemos puerta a puerta con los brigadistas, con Senapred, con bomberos, con carabineros, y vamos entregando este mensaje como usted dice. Quizás no se ve mucho en la tele o quizás no estamos con una cámara que nos están enfocando todo el día. De hecho, yo los sábados tengo que ir a trabajar a diferentes parques nacionales donde se acumula mucha gente, dando el mensaje de lo que es la prevención de incendios forestales, porque sabemos que esos son los días que más gente se mueve. Por decirle, Tiltil, Paraíso, una toma que hay allá en Tiltil, que es una toma de material ligero con irregularidades tanto de la electricidad como el agua. Nosotros vamos puerta a puerta, hablando y entregando un mensaje de prevención. Quizás, como le digo, no es muy reconocido por la gente o no es muy mediático porque es un trabajo más del día a día, pero sí se hace y le puedo asegurar que todos los esfuerzos tienen que ver en eso. Todo lo que es prevención es afectar directamente en lo que es la educación y la cultura de las personas. Por eso es tan complicado cambiarla. Me pasaba mucho que yo doy este ejemplo, que muchas veces los agricultores decían que ellos ya no querían regar por goteo porque creían que el agua no se estaba ocupando de mejor forma, ellos le preferían inundar. Es difícil poder cambiarle ese concepto a la gente que lleva ocupando tanto tiempo, pero es lo que nosotros nos esforzamos en Demacia para poder hacer lo que usted dice. Y sí se hace. Quizá somos pocos en este departamento, prevención igual es un departamento relativamente joven y que no tenemos los mismos recursos que tiene combate o control. Pero con lo poco que tenemos, sí, tratamos de hacer todo lo que usted está diciendo. No sé cómo será en otras regiones, pero acá en la región metropolitana sí se hace. Eso. Alan, está muteado. Ahora Ahí sí, sí, sí. sí, sí. Quería acotar de lo que dice señora Elia allá de Coquimbo.
Yo creo que tiene toda la razón, señora Elia, yo la apoyo en su reflexión. Sin embargo, aparte de apoyarla, yo creo que también es una cosa como interesante, un poco lo que ocurre de plantearle estos temas a ustedes, las cooperativas, y levantarlos, digamos, de la profundidad donde pueden estar. ¿Me entiende? Yo creo que Ignacio también dijo cosas como interesantes, que a lo mejor este tema de los incendios es un tema que hay que tratarlo también en las reuniones de socios. Es una información que ustedes debieran compartirla con los demás. Eh, Absolutamente. la finalidad del webinar era un poco poner el tema digamos, en el espacio, ¿no es cierto? Y apoyarse un poco en estos contactos que vamos armando, que después, si es necesario, buscaremos otros contactos que nos puedan ir apoyando. Pero lo que sí yo creo que no puede pasar, señora L, yo creo que eso todos ustedes lo entienden, es que no podemos quemarnos así, quedarnos mirando cómo nos estamos quemando en las circunstancias. Tenemos que tener los elementos mínimos para poder avanzar y tomar algunas medidas que permitan que las cosas sean mejor. Y el mejor ejemplo está en lo que dice Ignacio en el tema de las quemas agrícolas. No, desde la presentación, o sea, todo absolutamente nos sirve para ir enriqueciéndonos y también tomar medidas finalmente. Exacto, O exacto. sea, estuvo buenísimo, pero ahora yo lo planteo desde lo más macro, porque de verdad, si bien es cierto, un granito de arena al final vamos a formar una roca o una montaña, pero hay también, yo creo que nos falta hacer un trabajo un poco más ¿Mm? fuerte desde la autoridad, porque después lloramos que hay que construir no sé cuántas miles de casas, que Claro. cuántas personas se fueron producto de esta locura que no manejamos, que no prevenimos, que a las personas no se les enseña, porque como decía yo, entramos en pánico y suceden estas cosas muy locas Sí, y trágicas, y eso es lo peor. sí. Sí, pues mire, yo para darle un ejemplo de esto mismo, nosotros queríamos hacer una comunidad preparada, que al final es una parte de los proyectos que tenemos nosotros, en una parte que se llama Águila Sur, específicamente en Lomas de los Águilas, un poco cerca, llegando casi a Rancagua, pero para la región metropolitana. De los 3 o 4 años que tratamos de empezar a hacerlo, nunca nos pescaron. Y efectivamente, el lunes se empezó a quemar allá, con Oh, riesgo de que se quemara esta comunidad que no nos pescó. ¿Qué pasó? Que el accionar de los brigadistas y de todos los equipos de emergencia pudieron salvar las casas. Pero instantáneamente, mientras sucedía eso, a nosotros nos llamaron y nos dijeron, ¿pueden venir a dar una charla de incendios forestales o de prevención de incendios forestales ahora a esta comunidad? Y claro, pero ahora nosotros, había nosotros pasado dijimos ya. que sí, exactamente. Si de repente no es que nosotros no hagamos los recursos o no tengamos los recursos, es que también No, no, va en no, la no, no, no. persona. No, sí, sí, yo la entiendo, sí, la entiendo perfectamente. Si era como para poder darle el ejemplo de que las actividades o de las cosas se están haciendo, pero también no es responsabilidad solamente del Estado, por decirlo, o de la CONAF, o en este caso el FIA, de que esto se resuelva, sino que hay una doble responsabilidad, una mutua responsabilidad, que no muchas veces está en la misma simetría. Y ese es el problema. Ujú, se entiende. Bueno, Eh, ¿Tienen alguna pregunta? Porque estamos llegando a la hora. No queremos abusar del tiempo. Yo creo que este es un tema muy, muy importante. eh, y yo creo que hay que tomarlo con seriedad, como dice Ignacio. No sé, Marcela, si quiere hacer alguna acotación. No, Paola. solo comentar que cuando Ignacio muestra esto, cosa del plan, me hace acordar mucho de los temblores, ¿no? De los terremotos. O sea, yo hubiera leído esto, me hubiera imaginado terremoto, incendio. Lamentablemente tenemos un tema cultural que uno toma conciencia, pero dentro de la casa ni siquiera, que vive en la parte urbana, ni siquiera tiene el botiquín de emergencia, ni sabe hacia dónde arrancar, ni siquiera un extinguidor. Entonces, yo creo que es un tema cultural fuerte y que hay que partir desde muy chico. Entonces, si no tenemos también como una política país en el ámbito de educación, de formación, eh,
No, pues lamentable que seamos también, y comparto con lo que dice Ignacio, que somos mucho más reactivos frente a situaciones catastróficas que de generar proactividad. Entonces, yo creo que no es que sea pesimista, pero el tema cultural aquí es súper fuerte. Sí. Sí. Solo agradecer a Ignacio por su presentación y no, pues, y los que se pudieron conectar y llegar ahora hasta las 7 personas, hasta las 6:30. Sí. Así Yo, que gracias por eso. yo quería pedirle el material para poder compartirlo con el grupo, El sí, para poder material va a conversar. ser, sí, se lo voy a Me lo va a mandar a pasar Alan, Ignacio y yo se ¿sí? lo voy a hacer llegar por las vías Ya, regulares súper. ahora. ¿Ah? Ya, Así que gracias. ahí Alan, aprovecho de recordarle que está la plataforma también O donde sea, se esa es van la vía colocando, regular. disponibilizando todos estos webinars que se están haciendo. Sí. Sí. No sé Solamente si agregar, perdón, Alan. las sureñas que todavía están conectadas, de Misquihue, Pamela y María Eugenia, supongo que está ahí. Perdón, María Angélica. Si tienen algún comentario, parece que no están. Todo bien. Solamente agregar a lo que decía Marcela, que efectivamente tenemos que partir con los niños dentro de lo que es la educación y todo lo que tenga que ver con la prevención de incendios forestales. Y tenemos una ventaja, que los niños ya vienen un poco codificados con este tema. Son más conscientes, son más conservadores, son más recicladores. Entonces podemos ocuparlo como un aliado en este sentido para poder empezar a ayudar y a transformar esta cultura que estamos hablando. Mm. Eso. Eh, Ya. a ver, Miriam, antes de terminar, Miriam, no sé si no, no me queda claro lo que estás diciendo, que quedaron en deuda con la respuesta. Que ahí está. Pamela, hola, ¿cómo está? Está Ponga el muteada. micrófono porque si no, no la escuchamos. Ponga el micrófono. Tiene que poner el micrófono, si no, no la escucho. Bueno, Ya. ya, vamos a dejarlo hasta aquí, entonces después Ya, veremos cómo lo... ahora lo encontré. Ahora sí, ahora Ahí sí, sí. ahora Es que sí. no es mi teléfono. Sí, no es mi No, teléfono, es el de Pamela, entonces no lo he encontrado no, bien. no, no te Ya. preocupes, no te No, preocupes. con respecto a le preguntaba sobre el colinde, o sea, yo sé que ya escuché que no había una regulación efectiva, pero sí, o sea, si yo quiero mantener mi perímetro totalmente despejado, lo puedo hacer sin mayores complicaciones, Sí. ¿sí? De hecho, uno de Pero los no puedo principales... obligar No, pero no puedo obligar a mi vecino, por ejemplo. no, de Ya, hecho eso eso, es uno de los sí, problemas más habituales que tenemos sí, aquí de sí. denuncia 130, que claro, ¿de qué me sirve a mí Mm. limpiar mi terreno si mi vecino tiene pastizales de 5 metros? Efectivamente, nosotros Sí, lo que o hacemos mucho ahí, árbol. con mucho árbol, nosotros lo que hacemos ahí es tratar Mm, de sí. aliarnos con las municipalidades, porque las municipalidades pueden generar ordenanzas municipales que obliguen en un cierto modo No, a sí, poder limpiar el terreno del vecino, del privado, por sí. decirlo. Aquí tenemos ordenanza, pero la verdad es que no hay fiscalización, no hay nada, entonces la ordenanza es romance, ¿no? Claro, Sí, claro, sí, me sí. imagino. Yo trabajé en eso, así que sé Claro. que no es mucho, porque sí que no. Sí, sí. También es Se de entiende. CONAF, sí. Pero interesante y muy agradecido igual que nos hayan considerado. Sí, Gracias, Gracias a gracias, usted. Miriam. sí. Bueno, Que esté muy bien. muchas gracias, Miriam. Por mi parte, agradecerte infinitamente, Ignacio, el tiempo de habernos dado este conocimiento que yo creo que es importante. Eh, Después, bueno, vamos a tener la presentación y esto quedó grabado y lo vamos a dejar en la aplicación para que quienes lo quieran consultar lo puedan ver. Y yo me quedo también un poco un poco como con la reflexión un poco de la Marcela, es que es súper complicado este tema, pero complicado sobre todo porque, porque hay que vencer un punto cultural. Y yo creo que sí hay que empezar en algún minuto. Y yo creo que un poco también el objetivo de este webinar era poner este tema y dejar algún granito, como dice la señora Elia, que empiece a
a dar un sentido a que esta es una información que tenemos que tenerla en consideración todas las cooperativas que están participando. ¿Mm? Muy agradecido, Ignacio, y muy agradecido a todos los que pudieron llegar y nos veremos en la próxima actividad. ¿Mm? Nos vemos. Hasta Muchas pronto. gracias. Gracias. Que Chao, estén chao. bien. Chao, Chao. chao. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.